Queridos estudiosos, muy buenas tardes. Como habíamos convenido en la clase anterior, en esta clase trataremos el tema del régimen de las recompensas dentro de la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial a que hace referencia la partición desde el punto de vista de la liquidación de la sucesión. Bien, para ello primero tenemos que entender, saber, comprender cuál es el concepto de una recompensa. Según el maestro Suárez Franco, en su obra Derecho de Familia de la edición novena, página 363, él manifiesta que las recompensas son créditos que el marido, la esposa o la sociedad pueden reclamarse entre sí en la liquidación de la sociedad conyugal por haber ocurrido desplazamientos patrimoniales o pago de obligación a favor o en contra de la sociedad o de los cónyuges. En conclusión, según este jurista, las recompensas son un crédito que se deben entre cónyuges o que se deben de la sociedad conyugal a uno de los cónyuges o ambos a la sociedad conyugal. Bien, según el maestro Juan Manuel Somarriba, él dice en su obra Derecho de Familia, página 234, que las recompensas son el conjunto de créditos o de indemnizaciones en dinero que se hacen valer en el momento de liquidar la sociedad conyugal a fin de que cada cónyuge aproveche los aumentos y soporte en definitiva las cargas que legalmente le corresponden. Bien, es un concepto que complementa la doctrina anterior que miramos del maestro Suárez Franco. Finalmente, el jurista Héctor Elito Rado, en su obra Sociedad Conyugal, página 107 y siguientes, trae el concepto de recompensas para él y dice que las recompensas es el conjunto de indemnizaciones y restituciones que deben hacerse los compañeros permanentes entre sí o los cónyuges con respecto a la sociedad. Eso también lleva implícito, evidentemente, el concepto de recompensas en el sentido que es un crédito o entre los cónyuges o de la sociedad a los cónyuges o de los cónyuges a la sociedad. Ahora, es importante saber cuándo se presentan estas situaciones. Entonces, cuando alguno de los integrantes de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial incrementa su patrimonio personal porque se ha introducido mejoras cuantiosas en un bien propio de ese cónyuge o compañero, cuando hace donaciones por sumas elevadas, o en el caso de reconocimiento y pago de indemnizaciones a favor de terceros por delitos o culpas con recursos sociales. Dice esto el maestro Héctor Elito Rado. Bien, ¿qué busca entonces la ley respecto a estas recompensas según el maestro Torrado? La ley busca, dice él, evitar que haya un enriquecimiento de una persona con el correlativo enriquecimiento de otra o empobrecimiento, perdón, hay enriquecimiento de una persona y correlativamente viene un empobrecimiento de la otra persona y aquel enriquecimiento se haya realizado sin causa que lo justifique, es decir, sin fundamento jurídico. Y traemos a colación un ejemplo que coloca este jurista. Si alguno de los cónyuges o compañero permanente durante la vigencia de la sociedad conyugal o la unión marital de hecho que haya dado lugar a la formación de estas recompensas, realiza un negocio jurídico que conduzca, por ejemplo, al pago de una obligación o de una deuda propia con cargo a recursos de la sociedad, necesariamente deberá recompensar a la sociedad al momento de la liquidación por el monto que haya sacado de la masa social o desde otra perspectiva. Otro ejemplo que podríamos colocar para poder entender mejor este concepto del maestro Torrado es cuando yo cónyuge compro el 50% de un inmueble estando soltera, luego me caso y compro el otro 50%, que ya sería un bien social, y sobre ese 100% compuesto por el 50% que compré estando soltera más el 50% del terreno que compré estando casada,
Sobre ese 100% construyo un edificio. Entonces, ¿qué sucede? Yo, sociedad conyugal, porque ya estoy casada, y los gastos que yo haga, pues no los hago yo, así sea de dinero, sino los hace la sociedad conyugal o patrimonial. Yo, sociedad conyugal o patrimonial, saqué dinero para construir en mi bien propio, o sea, el que tenía antes del matrimonio. Como me enriquecí con dineros de la sociedad conyugal, porque obviamente el terreno mío propio se acrecienta más en su valor debido a esa construcción que se hizo con dineros de la sociedad conyugal. Entonces no se puede empobrecer la sociedad conyugal y enriquecer mi bien propio. Entonces, como se construyó sobre el bien propio y mi bien propio se valoriza por esa construcción que se hizo con dineros sociales, entonces yo le debo a la sociedad conyugal, yo cónyuge le debo a la sociedad conyugal ese gasto, esos dineros que gastó la sociedad conyugal en construir el edificio, la parte del edificio que se levantó sobre el 50% de terreno que es bien propio mío. Bien. Un cónyuge o compañero permanente al enriquecer el haber social o patrimonial, cuando adquiere un bien inmueble a título oneroso durante la sociedad conyugal o la unión marital, llegado el momento de la liquidación, es jurídicamente viable que aquel reclame recompensa a esta por el monto de dicho enriquecimiento. Es lo que continúa diciendo el maestro Torrado. ¿Qué se debe tener en cuenta necesariamente? Todos sabemos que la ley 28 del 32 le brinda a los cónyuges y a los socios de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes una autonomía administrativa a cada uno sobre el manejo de sus bienes, es decir, que le da la libre administración de sus bienes. Con la ley 28 del 32 se rompió lo que sucedía antes, cuando el marido era el que administraba los bienes de la mujer, era ella y sus bienes la propiedad de él, pero las mujeres, a raíz de la lucha por sus derechos, lograron que en la ley 28 del 32 se diera libertad de administración de los bienes directamente por ellas, las mujeres. Entonces, la ley 28 del 32 le brinda a los cónyuges o a los socios de la sociedad patrimonial una autonomía administrativa a cada uno sobre el manejo de sus bienes, y eso significa que disponen libremente de los bienes que se encuentran a su respectivo nombre. No obstante, como ya habíamos visto en el semestre pasado en familia, según la ley 54 del 90, modificada por la ley 979 de 2005, hacen parte de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, por ejemplo, todos los bienes adquiridos desde que se inició la unión marital de hecho, y también los que sean producto de frutos, de rendimientos o de valorizaciones no solamente de los bienes sociales, sino también de los bienes propios. Productos devengados durante la vigencia de la unión. Por ejemplo, yo compré un inmueble antes de irme a vivir con X persona o de haberme casado con esa persona. Ese bien propio es mío, ese inmueble que yo tenía antes de iniciarse o la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial. Pero después de que se inicia la sociedad conyugal o la patrimonial, ese bien mío propio produce arrendamientos. Esos arrendamientos son sociales, son de la sociedad conyugal. Entonces, es justo que cualquier distracción cuantiosa que se haga de estos bienes obligue a recompensar a la sociedad y viceversa. Ahora, viene el tema de cómo se liquidan esas recompensas. Existen dos hipótesis. Cuando los cónyuges o compañeros permanentes resultan deudores de la sociedad, y B, cuando la sociedad resulta deudora de los compañeros permanentes o de alguno de ellos. En la primera hipótesis, es decir, cuando los cónyuges o compañeros permanentes resultan deudores de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, el maestro Suárez Franco, en su obra ya mencionada Derecho de Familia, novena edición 2007, página 368 y 369, dice que los cónyuges o compañeros resultan deudores de la sociedad por pagos que ésta, o sea la sociedad,
ha tenido que hacer en beneficio exclusivo de aquellos. Se causa la recompensa a favor de la sociedad y en contra del cónyuge, para cuya liquidación ha de procederse conforme a lo establecido por la ley. Un ejemplo es cuando yo antes de casarme tenía una deuda contraída con un banco y después de casarme o de existir la sociedad patrimonial, la unión marital de hecho, entonces la sociedad resulta pagando esa deuda propia. Entonces, al momento de liquidarse la sociedad conyugal o patrimonial, yo le debo a esa sociedad lo que la sociedad pagó por esa deuda. Si yo le debía al banco 50 millones estando soltera, sin tener unión marital de hecho, entonces cuando ya estoy casada o existe la sociedad patrimonial entre compañeros originada en una unión marital con los requisitos de ley, la sociedad paga esa plata que debo, esos 50 millones que yo le debía al banco estando soltera, pero en el momento de liquidarse la sociedad yo tengo que recompensar a la sociedad, tengo que pagarle a la sociedad esos 50 millones que ellos pagaron por mí. Bien. Artículo 1825 del Código Civil establece esta situación. Bien. Según este artículo, cuando uno de los cónyuges resulta beneficiado con el pago de una obligación personal, lo que veníamos diciendo, como dice el jurista Suárez, una deuda anterior al matrimonio o por las situaciones previstas en los artículos 1800 y 1801 del Código Civil, o cuando al ocurrir la subrogación adquiere un bien de mayor valor que el enajenado, al concentrarse en la situación jurídica, surge un crédito a favor de la sociedad y en contra del cónyuge favorecido, cuya exigibilidad comienza desde el momento de la liquidación. Ejemplo, supóngase una sociedad conyugal en la que el marido, a la celebración del matrimonio, debía a un banco la suma de 100.000 pesos. Esta fue pagada luego de celebrado el matrimonio. Es el mismo ejemplo que les colocaba inmediatamente anterior. ¿Qué pasa? 15 años después se disuelve la sociedad conyugal. De la liquidación resulta que el valor del activo social, es decir, el activo bruto social, deducido el pasivo social, resulta la suma de 500.000 pesos. En tal caso, debe procederse de la siguiente forma. Entonces, conforme a los conocimientos que ya tenemos de derecho de familia, si el haber líquido social son 500.000 pesos, ya sabemos que el activo líquido social resulta de coger el activo bruto social, restarle el pasivo, y el resultado de esa operación es la que llamamos haber líquido social. Son conocimientos de derecho de familia que ya aprendimos el semestre pasado. Entonces, si las recompensas que le debe el cónyuge a la sociedad, es decir, los 100.000 pesos que pagó la sociedad al banco, pagando la deuda propia que tenía el cónyuge antes de casarse, se le suma esta recompensa a ese activo líquido social y da un activo total 600.000 pesos. Esos 600.000 pesos constituyen la suma de los gananciales, constituyen los gananciales. Es decir, para el ejemplo, los gananciales están compuestos por el activo líquido, en lo que se resulta de restarle el pasivo al activo bruto, más las recompensas, más, porque es el cónyuge el que le debe a la sociedad. Es decir, que la sociedad, además de su activo líquido, tiene otro activo, que es esa recompensa, que para el ejemplo son 500.000 de activo líquido, más la recompensa son 100.000, en total tiene un activo líquido adjudicable de 600.000 pesos. Y esos 600.000 pesos son los que denominamos gananciales. Y esos gananciales, ya sabemos, son los derechos que tienen los cónyuges. Esos 600.000 pesos se debe dividir entre los dos cónyuges o compañeros permanentes, son los gananciales. Luego, para dividir los gananciales y distribuirlos entre los cónyuges para la adjudicación, se procede de la siguiente forma, como ya lo vimos en familia. Los gananciales, que son los derechos de los cónyuges o compañeros, suman 600.000 pesos. Es decir, que al dividirlo en dos, cada cónyuge o compañero permanente debe recibir 300.000 pesos cada uno. Sin embargo, la esposa pues tiene sus 300.000
y el esposo tendría que recibir 300, pero como él le debe a la sociedad en recompensa 100.000, entonces